continuar con el estudio. Estamos llevando de este libro y llegamos hoy al capítulo 4. Así que si me acompañan en sus Biblias, vamos a abrir ahí Levítico 4, versículo 1. Estamos cantando recién, gracias Cristo. Y todas estas semanas hemos estado viendo juntos en estos sacrificios diferentes aspectos de la obra de Cristo. Y estamos viendo de diferentes ángulos, como hablamos ese día, que la obra de Cristo es tan grande y es tan preciosa que tiene muchísimos aspectos. Por eso la Biblia no nos da una sola descripción, sino que encontramos en muchísimos pasajes, imágenes y explicaciones de qué hizo el Señor con nosotros. Pero el fin es el mismo. El fin es que nosotros podamos no solamente ver a Cristo, sino creer y a través de la fe poder tener la salvación que Cristo vino a dar. Ese es el fin. Entonces, cuando estamos estudiando estos versículos, no lo hacemos solamente para tratar de entenderlos, sino para enfrentarnos a la cruz y ver la persona de Cristo, ver su obra y poder entenderla para creerla y poder experimentar en nuestra vida el efecto de esa cruz, en el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y eso es lo que nos une también como iglesia acá. Bueno, estamos acá en el capítulo 4, les repaso. Arrancamos este libro diciendo de que en el libro hay varias secciones. La primera arranca en el capítulo 1 y va hasta el capítulo 7. Y vamos a ver en estos 7 capítulos 5 sacrificios que eran los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo que al final del libro de Éxodo se construyó. ¿Se acuerdan que en el desierto Dios les dio las instrucciones, todos los detalles, cómo iba a ser ese lugar? Y ahora en el libro de Levítico nos explica cómo va a funcionar ese lugar, qué iban a hacer ahí adentro. Y básicamente todo lo que está sucediendo, todo lo que Dios está describiendo, muestra la clase de Dios que salvó a Israel. Es un Dios santo. Y es un Dios que ahora viene a vivir a su pueblo, pero que para que el pueblo pueda vivir esa relación, ellos tienen que venir a este Dios santo a través de un sustituto. Tienen que venir a este Dios santo a través de un sacrificio que va a aplacar la ira de Dios. Dios ama a su pueblo, pero Dios es tan santo que su ira consumiría a su pueblo, a no ser por estos sacrificios que hacen que la ira de Dios ahora no caiga en el pecador, sino en el sacrificio. Y empezamos y estamos siguiendo el orden en el que Dios puso estos sacrificios, y no es casualidad que estén en este orden, porque un sacrificio se construye sobre la idea anterior. Entonces en el capítulo 1 hablamos del holocausto, y esta es la base de los sacrificios. Es ese sacrificio que traía el pueblo de forma voluntaria para reconocer su culpa, reconocer de que la única forma de ser aceptos por Dios es que haya un sustituto que pague el precio de su pecado. Y entonces iba el judío con su animal, ponía sus manos, después lo mataba. Se veía ahí todo lo horrible del pecado, las consecuencias del pecado. Ese sacrificio era quemado completamente. Y entonces ahora había perdón, había expiación, decía en el capítulo 1. Bueno, el próximo sacrificio, en el capítulo 2, nos habló de la oblación. Y era el sacrificio de gratitud. Ahora que Dios ya no estaba enojado con el judío, porque él acaba de traer este sacrificio en fe de que Dios le va a perdonar, y Dios realmente le perdonó mirando la fe de este hombre. Ahora este hombre se goza y dice: quiero vivir para Dios, y voy a traer de los frutos de lo que Dios me da a mí, y se lo voy a dar a él como una primicia de todo lo demás. Así que la segunda ofrenda era una ofrenda de gratitud y de consagración.
Y estas cosas van juntas. Cuando una persona entiende la salvación y entiende lo que significa haber sido librado de su pecado, responde en esta segunda forma, en la que ahora él viene a consagrarse a Dios. La consagración no serviría de nada a menos que antes haya habido un holocausto. Ya vimos, por ejemplo, en el ejemplo de Caín, un hombre que trajo una ofrenda a Dios, pero su corazón no era recto para con Dios. Dios no aceptó esa ofrenda. Primero tiene que venir el holocausto y después la consagración. Y después del holocausto y la consagración, capítulo 3, vimos esta ofrenda de paz, que es un banquete, una fiesta, en donde, igual que los demás, Dios los invitaba a su pueblo a venir a celebrar la libertad, venir a celebrar el gozo de la salvación, la paz que ahora hay entre Dios y el hombre. Y entonces, simbólicamente, se comía frente a Dios, en la presencia de Dios. Dios comía una parte, la mejor parte, ¿se acuerdan que veíamos las grasas, la sangre, todo era consagrado a Dios? Y el hombre comía su parte, y en esa mesa de comunión, el pueblo de Dios celebraba de que ahora tenían paz con Dios. Entonces vemos hasta ahora esa progresión. Ahora, pensá ahora cómo va a seguir esta historia. Porque acá encontrás un hombre que entendió la culpa del pecado, entendió lo grave del pecado, entendió que Dios condenaba el pecado y vino con su sacrificio a ofrecer. Y entonces puso sus manos, la ira de Dios cayó sobre ese sacrificio. Él ahora dice, voy a vivir para Dios, todo lo que tengo, todo lo que soy va a ser para Él. Y ahora dice, voy a vivir el gozo del ser de Cristo. Y de repente Él se va, vuelve a su casa y vuelve a la rutina, con toda esa gratitud y todo eso real que pasó en su corazón, pero se vuelve a encontrar con un corazón pecador. Y cuando llega a su casa, Él vuelve a pecar. Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿No está agradecida esta persona a Dios? ¿No acaba de ver lo grave del pecado? ¿No entiende lo que significa pecar contra Dios y la ira que Dios tiene sobre el más mínimo pecado? Y entonces, si Él lo entiende, ¿por qué cuando vuelve a su casa, Él vuelve a pecar? Bueno, este sustituto tomó su lugar, llevó su ira, pero dentro del corazón de esta persona, que es parte del pueblo de Dios, todavía está la semilla del pecado. Está todavía el pecado presente de forma constante, acechando el corazón. Y este hombre de repente se encuentra cayendo de nuevo en pecado. ¿Y qué va a hacer él ahora? ¿Cómo puede volver al mismo lugar del que acaba de salir? Si él ha sido perdonado y ahora volvió a su casa y siguió pecando, ¿cómo ahora volver a ese lugar? Y encontrarse de nuevo con el Dios que ya me perdonó. Bueno, este próximo sacrificio se llama Las ofrendas por el pecado. En tu Biblia lleva ese título. Y el título que le puse al mensaje de hoy es Restableciendo la comunión con Dios. Restableciendo la comunión con Dios. Y tengo una buena noticia. Ese Dios que nos salvó, y el Dios contra el cual nosotros pecamos de nuevo, es un Dios que está deseoso de perdonar nuevamente. Es el Dios que está esperando la reconciliación una vez más. Y que se vuelva a restablecer la comunión que se rompió cuando yo volví a pecar. Pero Dios no está ahí deseoso de destruir. Yo no tengo que volver a Dios temeroso, sino que Él me dio un camino para volver a la comunión aún después de haber pecado. Esa es una noticia grandiosa. Porque ¿qué hubiese pasado si Dios nos salvaba, nos daba un sustituto, pero nos decía, bueno, ahora no vuelvan a pecar, porque si lo hacen, entonces yo los destruyo? ¿Qué pasa si todo esto era real? Capítulo 1, 2 y 3. Pero no habría una próxima ofrenda para el pecado. ¿Qué esperanza tendríamos? Pero hay una buena noticia. Ahí en el Salmo 137,
versículo 7 dice así: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¡Qué esperanza! Él redimirá a su pueblo de todos sus pecados. Eso dice el Salmo 137, 7. Gloria a Dios por eso. Y esta ofrenda nos habla entonces de este Dios que no solamente planeó perdonar nuestros pecados, no solamente planeó dar un sustituto que llevara la ira por nuestros pecados, sino que Él planeó también purificarnos de nuestros pecados. ¿Sabías eso? Dios no tiene solamente en su plan hacer que vos no recibas su ira por tu pecado, sino que Él tiene en su plan limpiarte de tus pecados. Mucha gente no entiende este principio, malinterpreta esto. Saben que hay muchas iglesias, muchísimas doctrinas dando vuelta por ahí, y en muchas mentes de cristianos o personas que creen ser cristianos, ellos piensan que Dios te salva, pero que después vos tenés que mantenerte salvo. Y si vos defraudás a este Dios, y si vos te apartás de Él, y vos te alejás de su pueblo, entonces se acabó la gracia de Dios. Y ya no tenés la salvación. La salvación depende de que vos te mantengas en obediencia. Entonces, ellos todo el tiempo hablan, mantenete en obediencia o te vas a perder. Bueno, hay otro grupo que dice, eso no es así. Dios, cuando salva a una persona, su salvación es segura, es eterna. Entonces, en este grupo hay otro peligro. El peligro es que la persona crea que Dios, la salvación significa que Dios ya no me castiga por el pecado. Entonces, si Dios ya no me castiga por el pecado, yo puedo pecar. No hay ningún problema. Porque Dios ya me salvó de la condena del pecado. Yo voy a ir al cielo, ya no voy a ir al infierno, no importa cómo viva. Entonces tenés a una persona que dice ser creyente, que está viviendo en el mundo, en el pecado, y vos le hablás a él y le decís, ¿qué haces viviendo así? Y él te dice, bueno, igual yo me acuerdo un día en que yo recibí a Cristo, hace 20 años atrás, soy salvo por eso que pasó en mi vida, pero hoy no quiero seguir a Cristo, hoy yo estoy bien en mi pecado. Esta persona no entiende la salvación, porque salvación no es solamente librarme de la pena del pecado, sino librarme del pecado mismo, purificándome de mi pecado cada día. Y esto es lo que nos enseña este capítulo. Cuando vos lees el capítulo 4, hay dos cosas que vos ves. En primer lugar, vos vas a ver lo feo que es el pecado, lo desagradable que es para Dios. Y cómo Dios reacciona en contra del pecado. Dios no lo tolera en su pueblo. Dios no dice, bueno, yo ya les perdoné por el sustituto, ahora vivan como quieran. No, Dios espera que su pueblo sea limpio. Pero a la vez, en este capítulo, vos ves el tremendo poder que tiene la sangre de Cristo, que puede limpiar una y otra vez a todos los que vienen a Él a través de la ofrenda por el pecado, la única ofrenda por el pecado que puede librarnos del pecado, que es la persona de Cristo. Este capítulo nos muestra a Cristo no solamente como el que nos libró de la ira de Dios, sino del que nos limpia constantemente de nuestros pecados cuando venimos a Él en confesión. Así que de eso vamos a hablar hoy, y vamos a leer el capítulo. Vamos a empezar en el versículo 1 y vamos a leer hasta el 5:13. Hoy tenemos una sección larguísima, no se preocupen, vamos a pasarlo rápido. Pero dice así, el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hicieren alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación.
Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rozará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda la grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de su sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rocerá 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura, y le hará arder sobre el altar, y hará que aquel becerro, como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüelle el holocausto delante de Jehová, es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosa que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada, la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el lugar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar,
y fuere testigo que vio y supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmundo, cadáver de animal inmundo, cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Y si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Y si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de la ofrenda, del rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de su expiación sobre la pared del altar, y lo que sobra de la sangre la exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Le traerá pues el sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de viandas. Bueno, tenemos una sección larga esta mañana, y vos me decís, ¿por qué no terminamos en el fin del capítulo 4? Bueno, si se fijan en el primer versículo, comienza con estas palabras: habló Jehová a Moisés diciendo. Y ahí comienzan todas las instrucciones, y en el versículo 14 del capítulo 5, vuelve a repetir esa frase: habló más Jehová a Moisés diciendo. Entonces, esa frase te marca la división en este punto. Muchas veces los capítulos de tu Biblia coinciden con las divisiones de los temas, y otras veces no. No sé cómo pusieron ese capítulo, pero en realidad el tema de la ofrenda por el pecado llega hasta donde leímos nosotros. Bueno, arranquemos ahí en el versículo 2 con la descripción de esta ofrenda, cuando dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yer. Bueno, la palabrita yer no es muy común, no la usamos, pero la idea sería pecado por error, pecar por error. O sea, toda esta sección tiene que ver con cómo se trata una clase de pecado. Es el pecado por error. Y quiero señalarte desde un principio un cambio que sucedió acá. En los primeros 3 sacrificios, vemos al principio que se dan los sacrificios como una opción, una invitación a venir y traer cualquiera de estos sacrificios. Pero cuando llega al capítulo 4, esto no es una opción. Esto es un sacrificio requerido por Dios, porque dice: cuando alguna persona pecare, ahí describe la clase de pecado, versículo 3, si él pecare, ofrecerá a Jehová. Entonces estos sacrificios son obligatorios. Hubo un cambio acá. Los primeros 3 están en un grupito, y ahora el 4 y el 5 son distintos a los anteriores. Este es un sacrificio obligatorio. Y tiene que ver con este pecado por error. ¿A qué se refiere este pecado de error? Bueno, algunos le llamarían un pecado no intencional, o un pecado de ignorancia. Me gusta a mí más esa palabra error,
Porque no da la idea de que la persona no entiende el pecado, sino que cuando cometió el pecado no lo hizo en una actitud desafiante contra Dios, sino que lo hizo vencido por su naturaleza pecaminosa, tropezó y pecó. Es interesante que hable acerca de eso, porque yo te hablaba recién. Acá hay una persona que acaba de ofrecer este sacrificio, que entiende que el sustituto pagó por él, pero que pecó. Pero, ¿qué clase de pecado es contemplado acá? Solamente el pecado de error. Vos sabés que en todo el Antiguo Testamento no se ofrece ningún sacrificio para un pecado de rebeldía abierto. El único pecado por el cual se puede hacer un sacrificio, por medio del cual se va a recibir perdón, es este pecado del cual habla acá. Un pecado de error. Hay otro pasaje en Números, capítulo 15. Miren ahí. Ahora en Números, capítulo 15, versículo 27. Un segundito, porque vuelvo a hablar de este pecado. Y ustedes miren el contraste que se hace. Dice así. Números 15, 27. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro, fíjate cuántas veces repite esta palabra, delante de Jehová la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Punto. Más, la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad será sobre su cabeza. Fíjate con qué dureza trata ese pasaje una persona que con un corazón desafiante dice así: Dios dice que yo tengo que hacer esto, pero yo no lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. La persona que hace esto, mirá la palabra que usa, ultraja a Jehová. ¿Cuál es la idea? Esto es un asalto al trono mismo de Dios. La autoridad de Dios está siendo cuestionada y está siendo pisoteada y menospreciada. Y algo más, usa este lenguaje. ¿Por cuánto? ¿Por qué va a ser sacado del pueblo? Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. Esta persona no honró en su corazón la autoridad que Dios tiene para dar un mandamiento y que yo le obedezca. Tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. ¿Cuál es la consecuencia? Sacado del pueblo. Y esa persona no tiene alternativa. En el Antiguo Testamento no hay ningún sacrificio que una persona con esta actitud podría hacer para revertir ese pecado. Los únicos pecados de los que se aplica este sacrificio son los pecados de yerro. Y uno dice, bueno, esto es sumamente duro. ¿Cómo es que Dios no daría a una persona una oportunidad aún teniendo esa actitud de rebeldía? Bueno, pero quiero llevarte al Nuevo Testamento, a un pasaje paralelo. Mirá Hebreos, capítulo 10. Hebreos es el comentario de Levíticos, lo cita constantemente. Y mirá lo que dice el versículo 26. Hebreos 10, 26. Y nos habla a nosotros, que somos parte del pueblo de Dios hoy. Y aplica este mandamiento o este concepto del Antiguo Testamento a nuestra realidad. Y dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mirá lo que está diciendo. En el Antiguo Testamento
no hay sacrificios para los pecados del rebelde. El que sabe el mandamiento y se rebela contra el mandamiento. El que tiene esa actitud en el Antiguo Testamento no tiene sacrificio. Y en el Nuevo Testamento, dice acá, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mirá cómo sigue el versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué puede esperar una persona que tiene esta actitud? Una sola cosa: juicio. Juicio de Dios. Destrucción de Dios. Bueno, pero él es parte del pueblo, claro. Pero Dios, ¿se acuerdan cuando empecé el estudio? Dios nos salvó. No solo para librarnos de la condena del pecado, sino para librarnos del pecado mismo. Y si yo me entrego al pecado, en rebeldía a los mandamientos de Dios, entonces ahora Dios trae las consecuencias sobre mi vida, el juicio. Y mirá cómo sigue. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Si alguien en el Antiguo Testamento tenía esta actitud y violaba la ley y quería mantenerse en esa violación de la ley y no escuchaba la corrección y con una soberbia mantenía esa actitud, ¿qué sucedía con esa persona? Moría. Nosotros leímos en Levítico, acá era echado, pero en ciertos pecados era llevado a la muerte. Y ahora mira, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? El castigo para la iglesia no merecemos un castigo menor, sino dice un castigo mayor. Porque nosotros no solamente hemos conocido la verdad, nosotros tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro nuestro, que nos muestra la gracia de Dios. Y yo con una actitud soberbia pisoteo esa sangre preciosa cuando me entrego al pecado en forma desafiante a la autoridad de Dios. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Su pueblo va a ser juzgado por Dios, si ellos mantienen esta actitud. Y termina diciendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así como hay en Dios un llamado a venir a Él cuando hemos pecado, para encontrar perdón y limpieza continua de nuestros pecados, así también hay una advertencia de que si ese pecado revela la actitud soberbia de un corazón que no se somete a Dios, entonces lo único que puedo esperar es el juicio de Dios, la ira de Dios sobre ese pecado. Y por eso, volvamos ahí a Levítico, todo esto tiene que ver con ese pecado de yerro. ¿Qué significa un pecado de yerro? Bueno, dijimos, no es un pecado sin intención. Porque cuando uno peca, uno siempre tiene la intención, o bueno, usualmente, si la conciencia funciona bien, despierta en mi corazón una advertencia. Y yo peco igual. Pero la idea del pecado de yerro, si vimos el pasaje de Números paralelo, usa una palabra ahí, dice que es la soberbia del corazón que lleva a una persona a ir al pecado de rebeldía. El pecado de yerro sucede cuando una persona que tiene la naturaleza pecaminosa adentro, esa naturaleza de alguna forma se deja ver. Todos nosotros, aunque hemos sido salvos, hemos sido perdonados, tenemos el poder de vivir en obediencia a Dios, llevamos en nuestro corazón todavía el pecado que vive dentro nuestro y no nos podemos librar de ese pecado. Y por eso es que cuando llega una tentación, la tentación nos atrae. ¿Por qué nos atrae la tentación? Porque adentro nuestro está el deseo de pecar. Y por eso la tentación nos seduce.
Deseamos el pecado. Por un lado odiamos el pecado, por el otro lado lo deseamos. Nuestro corazón, el pecado está ahí. Y cuando el creyente se descuida en su vida espiritual, ¿él tendría el poder para vencer el pecado? Sí. Él tiene las herramientas de Dios, tiene el Espíritu Santo, tiene su palabra que le ilumina, tiene una nueva naturaleza, él puede vivir en victoria. Pero el creyente se descuida. El creyente ya no está en guardia. Y llega la tentación, y hay un momento de debilidad. Y el creyente tropieza y cae en un pecado. El Satanás aprovecha esa oportunidad y nosotros pecamos contra Dios. Una reacción, una actitud, una palabra, un pensamiento que nos lleva a pecar. Ese es el pecado del cual está hablando acá. El pecado de Sher. Además, hay un salmo, en el Salmo 19, versículo 12, habla de pecados mucho más profundos que están en el corazón. Dice así el Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La Biblia dice que nuestro corazón es tan engañoso que el pecado se esconde dentro nuestro. Y muchas veces la persona misma no llega a ver lo pecador que es. Y el pecado pasa desapercibido. Hasta que Dios, con su palabra, expone el pecado. Y cuando yo estoy estudiando la palabra, Dios me habla y me muestra que hay algo que aunque yo lo mantuve, lo permití, de repente Dios lo trae a mi mente. Y me trae convicción y yo me doy cuenta de ese pecado. Pero ¿cuánto pecado hay en nuestra vida abajo de esa alfombra de desconocimiento? Y este hombre, el salmista, clama a Dios, David, pidiéndole que Dios le limpie completamente, no solamente los pecados que él conoce, los pecados aún que están ahí abajo, que no conoce. Ahí en el Nuevo Testamento, en Gálatas, capítulo 6, versículo 1, le habla al creyente, arranca así, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La idea ahí, en Gálatas 6, cuando dice, si fuere sorprendido en alguna falta, esta es la idea del pecado de error. Es el creyente que no desea pecar. Él quiere vivir una vida que honra a Dios. Es su deseo sincero. Pero de repente él encuentra en las luchas que él siente dentro de él tropiezos. Y de repente se encuentra en una falta. Es hallado en una falta. ¿Sí? Él de repente reconoce y dice, ¿qué es esta actitud que estoy teniendo? Es un pecado. Salió de mi corazón. Y el creyente cuando ve salir esas cosas de su corazón, él reconoce que eso es pecado y él ahora quiere ser limpiado de ese pecado. Y él tiene un camino para encontrar limpieza de ese pecado. Así como el pueblo de Dios tenía un camino en su tiempo para encontrar limpieza de sus pecados. El camino es el sacrificio. Pero la persona que decide vivir el pecado y dice, yo sé que Dios dice eso, pero yo lo voy a hacer igual y después veamos qué es lo que Dios hace. Para esa persona no hay sacrificio para el pecado. El sacrificio del pecado es para la persona que se encuentra en el pecado y ahora va a buscar en Dios la limpieza del pecado. Esa es la actitud del corazón del creyente. Ahora, existía una opción para una persona que mantuvo esa rebeldía a Dios. Y vos lo mirás en el Antiguo Testamento, varias veces aparece, ¿qué opción tenía una persona que fue rebelde y que ahora se da cuenta de que merece ser destruido por esa rebeldía? La única opción que él tenía era correr al altar del holocausto, el altar de bronce a las afueras del tabernáculo, y agarrarse de los cuernos del altar y clamar a Dios por misericordia. Y Dios, que debería destruir a esta persona por su actitud, ahora es el que va a dar misericordia. Bueno, algo similar sucede en el creyente hoy. Una persona que es rebelde a Dios no tiene garantía
de encontrar esa limpieza. Porque la limpieza de la comunión con Dios viene solamente cuando el pecado es por yerro. Pero el que se encuentra ahora en esta actitud de rebeldía y reconoce esto, no debe jugar con esto. No debe decir, yo fui rebelde a Dios y me salieron bien las cosas. Sino que debe buscar la misericordia de Dios. Y el Dios de misericordia a veces no destruye a los rebeldes, sino que les da misericordia. Pero eso no tiene garantías. Una persona que sabiendo la verdad, se aparta de la verdad y se entrega al pecado y ama el pecado, lo único que puede esperar es juicio. A no ser que la misericordia de Dios no le destruya, le traiga nuevamente a la verdad y a la comunión del pueblo de Dios. Pero entonces, si volvemos ahí a Levítico, tenemos que entender de qué pecado está hablando. No es que yo puedo tener la actitud que quiero hacia el pecado y entregarme al pecado y creer que solamente llevando este sacrificio yo voy a ser librado. Porque esta no es la intención de este sacrificio. Este sacrificio es solamente para el pecado de yerro. ¿Y cuál es la definición que da Levítico a pecado? Mirá, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer. Y esto se repite varias veces en este capítulo. Pecar, para Levítico, es hacer algo que Dios dijo que yo no haga. Dios dijo que yo no haga esto y yo lo hice, entonces eso es pecado y eso describe ahora todo este capítulo la gravedad de ese pecado. Esto es importante. Dios tiene la autoridad y la libertad de decir qué es pecado. ¿Sí? Si Dios hubiese dicho, por ejemplo, que caminar sobre un piso rojo es pecado, eso sería pecado por el simple hecho que Dios lo haya dicho. Sin importar la lógica humana, la verdad de Dios es suficiente para establecer algo como pecaminoso. Tenemos este problema. Hoy la gente no quiere aceptar la ley de Dios para saber qué es pecado o no. Entonces evalúan la ley de Dios y dicen, bueno, Dios dijo esto, pero en la realidad hay estas condiciones, estas circunstancias que llevarían a esto o aquello, o por cómo me explicarías esto. Bueno, los mandamientos de Dios tienen una lógica, pero aunque no la tuvieran, el solo hecho que Dios lo haya mandado es suficiente para saber que no debemos hacer eso. Entonces, se establece acá en Levítico un criterio para entender el pecado. Pecado es violar la palabra revelada de Dios. Lo que Dios dice debemos hacerlo por la autoridad que Él tiene y su palabra tiene. Entonces, si acá, ¿a qué se refiere este pecado? Entonces, el pecado es un error debido al corazón que todos tenemos con pecado, que nos lleva a romper un mandamiento que Dios dijo en su palabra. Ese es el pecado del que está hablando acá. Bueno, vamos al versículo 3 y ahí vamos a ver el primer punto. Dice así: reconoce al sacerdote como representante del pueblo. Lo primero que este pasaje quiere que Israel sepa y que nosotros sepamos es que el sacerdote representa al pueblo. Mirá cómo empieza en el versículo 3. Dice así. Bueno, si ustedes prestaron atención, todo el pasaje se divide en 4 secciones. Muy simples de notar, porque habla de cómo tratar el pecado en los diferentes grupos. Y divide las personas en 4 categorías. ¿Sí? Arranca primero el pecado del sacerdote. Segundo, va a hablar del pecado de la nación. Después el pecado de los jefes y después el pecado del común del pueblo. Y en esos 4 niveles te va a mostrar cómo tratar el pecado dentro del pueblo de Dios. En líneas generales va a ser bastante parecido lo que va a decir de cada uno.
Ustedes se dieron cuenta que es muy repetitivo. Dice prácticamente las mismas cosas, pero va a haber algunos detalles que van a ser distintos a cada uno. Entonces, por un lado, todos enfrentamos el problema del pecado. Por el otro lado, Dios divide en categorías la forma como tratar el pecado en estos diferentes grupos. Entonces, eso tenemos que reconocer. Primero, el sacerdote. ¿Quién es este sacerdote? Usa una expresión, el sacerdote ungido. Ahí la palabra sacerdote se refiere al sumo sacerdote, el sacerdote, ¿sí? El sumo sacerdote, en este caso Aarón, y a partir de acá, cuando Aarón muera, se va a elegir a uno de los hijos de Aarón para que sea el sumo sacerdote. Este hombre es el que una vez al año entra al lugar santísimo para representar al pueblo y con esa ofrenda que él va a entregar. El sumo sacerdote va a tomar el rol que tenía en un sentido Moisés en este punto. El sumo sacerdote va a ser el intermediario entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote es el que va a representar al pueblo delante de Dios y después a Dios delante del pueblo. Él va a ser el nexo entre Dios y los hombres. Este sumo sacerdote es el ungido de Dios. Pero hay un problema acá, ¿no? Mira, la única persona que Dios puso para acercarme a mí hacia Dios, para guiarme a mí a ser libre de mi pecado, para enseñarme y ayudarme a dar los sacrificios para que yo no viva en pecado, esa persona es pecadora. Eso es algo muy decepcionante, ¿no? El sumo sacerdote, que es mi ejemplo de piedad, mi ejemplo de vida moral, el que me va a ayudar a llegar a la santidad de Dios, él es un pecador. Y así comienza. Si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ¿qué pasa cuando el sacerdote es pecador? Bueno, tendríamos un grave problema. Por eso es que en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, vamos a mirar un par de versículos en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos celebra tanto el sumo sacerdote que nosotros tenemos. Miren lo que dice Hebreos 4:5, por ejemplo. Hebreos 4:5 dice... No, me confundí. Vamos al 7. 7:26. Hebreos 7:26. Mira cómo lo describe. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es el sumo sacerdote que nos conviene. Porque, ¿qué esperanza nos puede dar un sumo sacerdote que no puede con su propio pecado? Pero uno santo, inocente, sin mancha, sublime, él sí puede ser el que nos lleve hacia Dios. Y por eso sigue diciendo en el versículo 7, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces ahí en Levítico se nos muestra la imagen de un hombre que está en un oficio, que este oficio representa el oficio de Cristo, que va a suceder un día. Pero él está en este oficio no por ser santo, él es un pecador más, que solamente ocupa un oficio sagrado, porque representa a Cristo. Pero él necesita perdón también. Entonces, ese sumo sacerdote no puede salvar. Ese sumo sacerdote no puede librar del pecado, porque él mismo es pecador. Él necesita ser librado del pecado por el mismo sustituto, el mismo camino que necesitan los del pueblo. Entonces, vuelvan ahí a Levítico, donde dice entonces si el sacerdote ungido, ahí la palabra ungido es la palabra hebrea del cual se forma después la palabra que usamos para hablar de Cristo, el Mesías. La palabra Mesías
es la palabra ungido. Este hombre ha sido ungido para ocupar un rol y él representa o refleja lo que Cristo un día va a ser. Pero él no lo es. Él no es el que puede librar del pecado. Él es un pecador también. Entonces, si él pecare, según el pecado del pueblo, esa expresión en realidad en español no se nota tanto lo que quiere decir en el hebreo. No es que él hace un pecado igual que el pueblo, sino que su pecado afecta al pueblo. Este hombre, que es el representante del pueblo ante Dios, imagínate que entra a la presencia de Dios para representar al pueblo, pero él tiene pecado. O sea, él representa pecaminosamente al pueblo. O sea, Dios ahora responsabiliza al pueblo por el pecado del sacerdote. Es algo muy grave que un sacerdote sea pecador porque él es el representante del pueblo. Esta idea de representación, ya le hemos hablado un poquito, está en muchos pasajes en la Biblia. La idea de que Dios toma una persona como representante de todo el grupo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5 se habla de Adán como el representante de toda la humanidad. Como Adán pecó, todos nosotros pecamos en Adán. Él era nuestro representante, así que Dios nos trata a nosotros hoy en base al pecado de este hombre. Y lo mismo dice en cuanto a Cristo. Dice que Cristo, Él no pecó. Y todos los que están en Cristo ahora son tratados por Dios por la justicia de Cristo. Entonces, acá está esta idea de representación también en este versículo. Este hombre ha pecado y su pecado afecta al pueblo. Y él ahora va a tener que ofrecer un sacrificio por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Él va a hacer el sacrificio más costoso de toda esta lista. Y es porque su pecado es el más grave. No es el más grave por el hecho que hizo, sino es el más grave por la función que ocupa. Él es el sumo sacerdote. Entonces su pecado tiene que ser limpiado y va a ser limpiado con un becerro. Y en hebreo dice que cada día se sacrificaban estos sacrificios. Era bastante costoso mantener todo este sistema. Pensá en esto, cada vez que una persona pecaba, tenía que cumplir todo este rito. Tenía que entregar uno de estos animales. Era caro mantener esto, ¿no? Y encima no solamente lo matabas, después lo quemabas. Bueno, Dios quería mostrarle al pueblo el precio que tiene ser limpios de su pecado. Y el precio está representado en el precio de este sacrificio que va a ser muerto. Y ese sacrificio va a morir para expiación. Bueno, a partir de ahí, da algunas pautas que se las da al sacerdote, pero las va a volver a repetir en todos los casos. Entonces, este sacerdote se convierte como en el modelo de cómo ser limpio del pecado. Este sumo sacerdote debería ser el ejemplo, debería ser el que nos lleve a Dios, pero él es pecador. Entonces, ¿cómo va a ser libre el sacerdote del pecado? Miren el versículo 4. Dice, tiene que agarrar ese becerro y va a traerlo a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Acá tenés al sumo sacerdote parado en el lugar público, en el lugar donde se congrega el pueblo. Es el tabernáculo de reunión. Y en ese lugar, él está anunciando al pueblo y mostrando que él es pecador, porque al lado suyo está parado este becerro. Y no solo eso, sino que él va a poner sus manos sobre la cabeza. Y cuando ponga sus manos, lo que va a hacer es confesar sus pecados. Qué vergonzoso esto, ¿no? Tener que decir lo que no quisieras que nadie sepa. Tener que decir lo que te da tanta vergüenza y tanto dolor. Vergüenza por lo que tal vez los demás piensen,
Y vergüenza, tal vez, también, por lo que Dios piense. Por eso que vos hiciste, que defraudó al Dios a quien amás. Ahora estás diciéndolo frente a todas las personas. Esto, en lenguaje bíblico, se llama confesión. ¿Qué significa la confesión? Significa pararse a la puerta del tabernáculo, frente a Jehová y frente al pueblo, con un sustituto, diciendo, yo soy culpable, y diciendo cuál es tu culpa, que vos estás transfiriendo a este animal que va a morir en tu lugar. El primer paso para la restauración de la comunión que se rompió por el pecado es la confesión. Porque dice tantos textos, ¿no? Salmo, capítulo 32, versículo 5, dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa última expresión, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero lo perdonaste, ¿cuándo? Cuando confesé mi transgresión a Jehová, cuando no encubrí. ¿Por qué es que nosotros queremos esconder el pecado? ¿Por qué es que nos cuesta tanto exponerlo? ¿Por qué es que nos cuesta tanto decir lo que hicimos? ¿Es que nos preocupa más nuestra imagen que nuestro corazón? ¿Es que no odiamos suficiente el pecado como para saber que la única forma de ser libre del pecado es confesarlo? ¿Es que preferiríamos vivir en pecado y esconder el pecado durante toda nuestra vida, siempre y cuando no se sepa, a que Dios lo saque a luz y que Dios me libre de ese pecado? ¿Preferimos eso? ¿Preferiríamos mantener el pecado? Bueno, Dios ataca esa actitud de frente, diciéndole al pueblo de Israel, lo que van a hacer es venir al tabernáculo, frente a donde yo estoy, y en el lugar donde está congregado el pueblo, y van a imponer esas manos y confesar los pecados. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. No hay ninguna esperanza, ninguna bendición que pueda esperar a la persona que no viene a la presencia de Dios, al tabernáculo, con este sacrificio público. Y en el Nuevo Testamento, Primera de Juan 1:9, un versículo conocido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate, esa promesa. Hay una condición, si confesamos. Ahora, yo soy un hijo de Dios. Él me salvó, yo soy del pueblo de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no ve tu pecado. No quiere decir que vos podés mantener tu pecado sin que ese pecado afecte tu vida y tu comunión con Dios, a menos que vos lo confieses. La confesión es el primer requisito. Entonces, ahí en el Levítico 4, leíamos, lo va a traer, va a imponer sus manos, y después dice al final, y lo degollará delante de Jehová. No solamente el pecado debe ser confesado para que seamos limpiados, sino que el pecado debe ser juzgado para que seamos perdonados. Este pecado, ahora que yo lo confesé, tiene que ser juzgado por Dios. ¿Pero en qué forma? Yo merezco ser juzgado. Bueno, pero ahora hay alguien que está muriendo en mi lugar. O sea, el sustituto no solamente muere en el holocausto, el sustituto muere también en la ofrenda por el pecado. El sustituto no solamente es el que lleva la ira de Dios,
cuando el pecador confiesa el pecado el día que nació de nuevo, sino es el que lleva la ira de Dios cuando el pecador viene a confesar su pecado cada vez que cae. Es el mismo concepto. Un sustituto está llevando mi culpa en este momento. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios? Tiene que venir, tiene que confesar y tiene que volver a revivir la gravedad de su pecado frente a frente con este sustituto que está muriendo, tal como murió el día que él hizo el holocausto. Esa es una imagen, un cuadro de cómo Dios libra a su pueblo hoy de su pecado. ¿Cómo lo hace Dios? El pueblo viene y confiesa. El pueblo expone el pecado y confiesa a Dios su pecado con el dolor de haber pecado contra Dios. Y algo más, el pueblo cree que en Cristo hay limpieza y hay perdón y que la misma sangre que le salvó es la sangre que ahora le limpia cada vez que peca. Es lo que dice ahí en 1 de Juan, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, la sangre de Cristo está activa en el creyente, perdonándole cada vez que él viene a confesar. La sangre de Cristo no solamente te salvó el día que creíste, la sangre de Cristo te limpia cada vez que confesás. Ese es el poder de la sangre. Ese es el poder del sustituto. No solamente el poder que quita la ira, sino el poder que limpia. ¿Saben que el pecado, ahí en 1 Juan, usa esas dos palabras, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Esas son las dos cosas que hace la sangre. La sangre perdona y la sangre limpia. Perdona es la imagen de ese holocausto. La ira cayó sobre él. Limpia es la imagen de este sacrificio, esta ofrenda del pecado, en el que el pecador viene, confiesa y recibe la limpieza continua. Ese es el poder de la sangre. Bueno, entonces, sigue ahí en el versículo 5. Dice, y el sacerdote ungido tomará la sangre. Bueno, esto es algo que te llama la atención, porque este hombre es el que está llevando este sacrificio por sí mismo. O sea, en el caso de este sumo sacerdote se da algo inusual. Todos necesitan un mediador que les salve, un mediador que interceda por ellos ante Dios, un mediador que lleve la sangre del cordero a la presencia de Dios, porque somos pecadores. Pero acá tenemos un dilema. El dilema es que el único mediador que tiene el pueblo, el sumo sacerdote, él es pecador. Entonces, ¿qué hace con su pecado? Bueno, podríamos pensar que tal vez él podría sacrificar este sacrificio y limpiar a otro sacerdote, y que ese otro sacerdote vaya en nombre de él a la presencia de Dios con la sangre para que Dios no lo destruya a este sumo sacerdote. Pero no, este sumo sacerdote tiene que ir en su pecado con esa sangre para presentarla a Dios para limpieza de su pecado. Bueno, la razón por la que es él el que tiene que ir es porque el Antiguo Testamento quiere dejar en claro que no hay más de un mediador. Hay un solo mediador posible. Este mediador es pecador. El futuro mediador no va a ser pecador. Pero no se puede nombrar otro mediador. Este hombre, pecador, tiene que entrar en virtud de su oficio a cumplir su oficio sacerdotal aún siendo pecador. Y por eso no va a ser destruido. Él no va a morir cuando entre. ¿Por qué no va a morir? Porque está entrando ahí como sumo sacerdote pecador, a pedir la limpieza de su propio pecado. Pero esto es un momento de conflicto, porque nadie podría entrar con pecado al lugar santo, pero este hombre está entrando porque está en una posición de sumo sacerdote, y no puede haber otro mediador, nadie más puede entrar en su lugar. Entonces, él entra como sumo sacerdote en esa condición. Y después dice,
describe ahí, ¿no es cierto?, todo lo que va a hacer. Va a mojar el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Bueno, hay algo interesante acá. Ahora, él va a entrar al lugar santo con sangre en sus manos, llevando. ¿Se acuerdan cómo estaba armado el tabernáculo? Estaba dividido en 2 partes. Estaba el lugar santo. ¿Qué había dentro del lugar santo? Recuerden. 3 elementos. La mesa de los panes, a la derecha, a la izquierda estaba el candelero, y al lado del velo que dividía el lugar santísimo, ¿qué había? Estaba el altar del incienso. Ahí se quemaba ese incienso que hacía el humo que entraba dentro de la presencia de Dios. ¿Y qué representaba ese altar del incienso? El incienso eran las oraciones del pueblo de Dios. Muy bien. Cruzando el velo está el lugar santísimo, el arca. Y este hombre va a entrar con esa sangre, ¿qué dice el versículo 7? Pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. Esto es algo interesante. Sangre en el altar del incienso. Sangre en el altar donde se elevan las oraciones a Dios. Bueno, es que esta sangre va a recordarle al pueblo de Dios que solamente la intercesión es aceptada por Dios, que esa intercesión entra hasta la presencia misma de Dios en virtud de la sangre que ha sido derramada para la limpieza de los pecados. Nadie tiene acceso a la presencia de Dios sin la sangre que le limpia. No solamente la sangre que entró hasta el lugar santísimo y fue colocada en el arca, sino la sangre que entra hasta el lugar del incienso con el sacerdote para ser puesta en ese lugar. Bueno, esto nos ilustra una verdad bíblica. Y es esta, mira. El pueblo de Dios, por un lado, tiene una relación con Dios que no cambia. Si un día vos creíste en el Evangelio, pasaste a ser un hijo de Dios. Y eso no puede cambiar. No importa lo que suceda, eso va a ser siempre así. Uno siempre es hijo. Es como en las relaciones humanas. El hijo puede hacer muchas cosas, pero nunca lo deja de ser, porque es hijo por nacimiento. Y si vos naciste en la familia de Dios, sos hijo de Dios. Eso no va a cambiar nunca. Pero hay algo que sí cambia en la relación del hombre con Dios. Cuando hablamos de esta palabrita comunión, podemos usarla en 2 formas. Si yo digo yo, como soy hijo de Dios, tengo comunión con Dios, eso es verdad. Por quién soy yo tengo acceso a Dios. Pero hay otra verdad. Si yo como hijo de Dios permito el pecado en mi vida, entonces se rompe la relación que yo tengo con Dios. Y el incienso quemado sobre el altar del incienso, que no está manchado con la sangre de la confesión, la sangre de la limpieza, eso no es acepto a Dios. Cuando yo peco y el pecado se guarda en mi corazón, sin confesarlo y sin limpiarlo, la comunión con Dios se rompe. Tranquilamente podemos decir esas palabras. En este sentido, hay una forma de comunión que es constante. Vos sos hijo y siempre vas a ser hijo. Pero hay otra forma de comunión que se afecta por el pecado. Y acá está ilustrado. Entonces yo no puedo guardar el pecado en mi vida y creer que las cosas siguen igual con Dios. Y mantener una relación con Dios en mi oración, en mi lectura, en mi ministerio, en mi servicio, si yo no he confesado el pecado, porque todo eso no es acepto a Dios mientras el pecado no sea limpiado. Y el pecado limpiado solamente sucede en esa forma, en la confesión y en el juicio de Dios sobre el pecado mío que acabo de cometer en la persona de Cristo. Esa es la forma en la que tenemos comunión con Dios. Y está ilustrado acá. Entonces,
Sí, ahí. Saltemos, miren, hasta el versículo 12. Porque ahí explica todo el sistema de cómo se va a hacer el sacrificio. Y todo el sistema es prácticamente idéntico al del holocausto. Es la imagen de un sustituto muriendo. Ahora, miren el versículo 12. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Mirá esto. Esto es nuevo. Y es la idea de que este animal que acaba de ser sacrificado para que Dios limpie mi vida de este pecado que acabo de confesar, yo puse mis manos sobre él, así que Dios puso mi pecado sobre él. Eso quiere decir que ahora Dios va a tratar a este animal como me trataría a mí. ¿Y cómo sería? Bueno, ahí es matado, sus partes desmembrado, todos los miembros de él, y algo más, él va a ser echado fuera. ¿Por qué es echado fuera? Bueno, es considerado ahora este animal inmundo. Inmundo por el pecado. ¿Vos pensás en el pecado de esa manera? ¿Pensás en el pecado como algo desagradable a Dios a tal punto que Él desprecia el pecado y lo echa lejos de Él? Cuando pensás, ¿no es cierto?, en Romanos, dice, cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que merecemos por nuestro pecado. Y ahora este sustituto lleva nuestro pecado. Así que, ¿qué hacemos con este sustituto? Lo echamos como algo inmundo. Como algo que no tiene que quedar acá dentro de la ciudad, porque nada inmundo puede quedar dentro del pueblo de Dios, que Dios quiere limpiar. Y el pecado está acá. Si una persona no quiere arrepentirse de su pecado, entonces él es echado. Pero ahora este sacrificio es el que está llevando el pecado, así que el sacrificio es echado y es tirado afuera y es quemado, pero es quemado afuera. Esa es una imagen poderosa también del Nuevo Testamento. Lo dice, por ejemplo, en Juan, capítulo 19, dice, Juan 19, 17, cuando narra la crucifixión, usa esta palabra, dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera, y en hebreo, Gólgota. Este lugar de crucifixión fue un lugar que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Y cuál es la razón? Bueno, es que en forma simbólica Cristo está representando ese sacrificio del Antiguo Testamento, que tenía que ser quemado fuera por lo inmundo que era. Ahora, Cristo, siendo inmundo, va a ser tirado y quemado fuera para no contaminar el pueblo de Dios. Él es santo, Él es limpio, Él es perfecto, pero Él cargó el pecado del mundo. Dice en 2 Corintios capítulo 5 que el que no conoció pecado fue hecho pecado. Así que Él es tratado como pecado, y como pecado Él es echado. El pecado siempre es echado por Dios, fuera, a ser quemado allá afuera. Como dice Hebreos capítulo 13, también, versículo 11, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Entonces, la sangre entra al santuario. Y el cuerpo, dice al final, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Usted, usando esta misma imagen, nos está explicando qué significa este símbolo. Ese animal, yendo fuera y siendo quemado fuera, está anunciando lo que va a pasar con Cristo. Él va a ser tratado como el pecado y va a ser echado fuera y quemado allá. Bueno, segundo punto. El concepto este del sacerdote ahora da el modelo para todos los demás. Para todos los demás grupos se aplican los mismos principios. Tal vez hay algún cambio, y quiero solamente mencionar rapidito estos cambios, estas diferencias, pero el modelo es el mismo. Así como el sacerdote es purificado, el pueblo es purificado. Por la confesión y por el juicio de Dios sobre el pecado que libra a la persona por un sustituto. Bueno, el segundo punto dice así: responde a la culpa colectiva
que abarca a toda la congregación, responde a la culpa colectiva que abarca a toda la congregación. Entonces, primero, Dios quería que su pueblo supiera que este hombre es su representante y que por ser culpable, todos ellos eran culpables, y que la forma como él iba a quedar libre, todos ellos iban a quedar libres de su culpa. Bueno, ahora Dios quiere que vean, miren el versículo 13, arranca así: si toda la congregación de Israel hubiera errado, toda la congregación de Israel. Ahora viene el pecado, no de un individuo, sino de una nación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que todos pecaron? Bueno, viste que yo hablé recién de que el pecado del sacerdote afecta a todo el pueblo. Bueno, tengo otra noticia. El pecado de un individuo afecta a todo el pueblo. ¿Te acordás la historia cuando Israel va a seguir su camino hacia Canaán? Después de 40 años de vagar en el desierto, llegan a la puerta de la tierra y ahora mandan espías a la ciudad de Jericó. Dios le promete la victoria, salen, rodean la ciudad 7 veces, caen los muros, victoria, primer ciudad conquistada. Y ahora Israel, Dios le había dicho que no podían tocar nada de los elementos de la ciudad, todo tenía que ser quemado porque era inmunda. Siguieron su camino y ahora van a enfrentar a la segunda batalla. La primera era un desafío, Jericó, no es muy grande la ciudad, pero es muy legendaria. Las paredes de Jericó, los arqueólogos las datan del 10.000 a.C. Es una ciudad muy antigua, que tenía unas paredes famosísimas. Bueno, y ahora Israel, que destruyó esa ciudad, se siente seguro para ir a destruir la próxima ciudad, Ai. Pero ¿se acuerdan lo que pasó? Van a pelear, pierden la batalla, mueren muchos del pueblo y escapan. Y cuando escapan, Josué está ahora triste y consulta a Dios. Y Dios le dice: Israel ha pecado. ¿Se acuerdan? Israel ha pecado. Dios no le dice: hay alguien en Israel que ha pecado. Dios dice: Israel ha pecado. El pueblo pecó. Y como pecó el pueblo va a ser juzgado. Toda esa gente que murió en la batalla, ellos no habían hecho nada, pero murieron. ¿Murieron por qué? Porque ellos son una nación. Y como nación, Dios ahora toma el pecado del individuo y lo aplica a la nación. Israel pecó. ¿Y quién había pecado? Un hombre, acá, que había tomado del anatema. Y entonces Israel, ¿qué hace? Consulta a Dios y Dios le guía hasta quién es la persona. Y esta persona muestra la actitud de rebeldía hasta el último momento. Y esta persona va a ser juzgada junto con toda su familia. Pero, ¿alguna vez vos pensás que tu pecado afecta al pueblo de Dios? No solamente afecta tu vida personal. Todo el pueblo de Dios es afectado por tu pecado personal. ¿Alguna vez pensás que es importante rendirnos cuenta mutuamente? Porque no estamos solamente para buscar cada uno nuestra santificación, sino para buscar la santificación de todo el pueblo. Y el pueblo no puede estar contento solamente con buscar la suya propia, sino con que todos avancemos en este camino de santidad. Y esto es lo que va a enseñar este principio. Cuando todo el pueblo peca, entonces tienen que confesar este pecado y tienen que restituir este pecado de la misma manera que en un individuo. El pueblo se hace cargo del pecado. Lo mismo lo ves, entonces los ancianos del pueblo son los que participan ahora y son los que traen estos sacrificios. Lo mismo lo ves, por ejemplo, cuando Jeremías o cuando Nehemías o cuando Daniel oran a Dios y confiesan los pecados de la nación y se hacen cargo ellos de los pecados del pueblo. Así es como nos deberíamos sentir nosotros de nuestro pueblo, del pueblo de Dios en nuestro tiempo. Nosotros deberíamos sentirnos responsables de la vida espiritual de nuestro pueblo. Y por eso es que están estos principios. Vamos al tercer punto. El tercer punto dice: recuerda
que la limpieza personal comienza con los jefes del pueblo. Recuerda que la limpieza personal comienza con los jefes del pueblo. Y ahí está el versículo 22, que da inicio a esa sección. Dice, cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de los mandamientos de Jehová su Dios. ¿Quiénes son estos jefes? Moisés había organizado el pueblo con generales, grupos de personas que había, ¿se acuerdan cuando llegamos a Éxodo capítulo 18, Éxodo 18, con Jetro, que Moisés estaba llevando toda la carga solo y Dios a través de Jetro le guía a cómo organizar el pueblo. Y ahora el pueblo está organizado por jefes, una persona que lidera un grupo de personas. Estos hombres, al igual que los individuos, ellos tienen que rendir cuenta de su vida espiritual. Y su vida espiritual va a ser el modelo para la de los demás. Por eso es que se va a poner una carga mayor sobre ellos, que son los jefes, que sobre los demás. Primero, si vamos a buscar la santificación personal, tiene que comenzar por los líderes. Es por eso, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento, cuando Dios da los requisitos para los ancianos de la iglesia, ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, los requisitos son tan altos, porque ellos son el modelo, son el ejemplo a seguir. Y el tropiezo de estas personas se convierte en una excusa de pecado para todos los demás. Cuando estas personas permiten el pecado en su vida, esto se convierte en un patrón para todo el pueblo. Y por eso no debe suceder. Y estas personas están ligadas al mismo sistema de confesión. Ellos tienen que seguir el mismo proceso. ¿Y cuál es el proceso? Venir a ese lugar público, tomar ese animal, confesar sus pecados y buscar la limpieza de su pecado. Bueno, en el Nuevo Testamento hay un pasaje en 1 de Timoteo. En 1 de Timoteo capítulo 5, donde está dando instrucciones sobre las funciones de liderazgo en la iglesia. Versículo 17, arranca, ¿no es cierto?, hablando de los ancianos. Después, el versículo 19, dice así, 1 Timoteo 5, 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y dentro de la iglesia está esta regulación que da el Señor para no permitir que se trate mal el tema del pecado. El oficio que ocupa un líder dentro de la iglesia es tan importante que no se debe permitir que se hable del pecado a no ser que se sigan estas normas. Entonces, saben ustedes en la iglesia, hemos hablado otras veces de lo que es la murmuración. La murmuración lo que hace es destruir la imagen de una persona. Y para Dios es valioso lo que una persona es y también la imagen que esta persona tiene, porque el testimonio es una herramienta que uno tiene para hacer influencia en otros. Yo puedo hacer influencia sobre otras personas porque hay un testimonio que respalda lo que yo digo. Si yo pierdo mi testimonio, entonces no tengo nada que dar. Entonces la Biblia nos enseña a los creyentes a protegernos unos a otros, a no hablar mal uno de otros. Porque haciéndolo, quitamos la capacidad de las personas de hablar verdad uno al otro, de confrontarse, de exhortarse uno al otro, porque desacreditamos a estas personas. No debemos desacreditar a personas. Y esto es especialmente verdad con los líderes. No debemos desacreditar a los líderes. No debemos hablar mal de ellos. Pero sí, sigue diciendo, versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, el líder debe enfrentarse también a sus pecados. ¿Y cómo se enfrenta el líder a sus pecados? Igual como cualquier otro del pueblo. Él tiene que confesar sus pecados y él tiene que buscar la restauración de sus pecados. Cuando el líder rehúsa responder de esta manera, él debe ser tratado igual que todos los demás del pueblo. No hay excepciones.
en el pueblo de Dios. Todos estamos bajo la misma ley y todos respondemos de la misma manera. Todos somos pecadores. No esperen de mí ni de ningún líder que no pequemos, pero esperen que yo y cualquier otro líder confiese su pecado, reconozca su pecado, se arrepienta de su pecado y sea transformado por Dios. Eso sí debemos esperarlo. Y este versículo nos muestra, ¿no es cierto?, de este líder que se mantiene en esa actitud. Y por ser líder, ahora la reprensión afecta a todos, porque todos son afectados por ese pecado, todos lo ven a este líder, entonces delante de todos. Y el fin es que los demás también teman. Entonces la idea, volvemos a Levítico, la idea es que el pueblo, viendo cómo Dios trata el pecado del líder, aprendan y no cometan ellos los pecados que cometieron estas personas. Ellos van a temer. Bueno, y vamos al último punto. El cuarto dice... Bueno, hay algo que cambia acá, perdón que lo menciono. Ustedes se acuerdan que vimos que en el caso del sacerdote, cuando él llevaba su sacrificio, él tomaba la sangre y la llevaba hasta el altar del incienso. Lo mismo pasa cuando es el pecado de la nación. El sacerdote tiene que ir hasta el altar del incienso. Pero cuando llegamos al jefe y después al individuo, mirá el versículo 27, si alguna persona del pueblo pecare, ahora ya no se echa la sangre sobre el altar del incienso, sino sobre el altar del holocausto, afuera. La razón es porque el sacerdote, él, lo más cerca que puede llegar a Dios es ese altar de ese incienso. Para el pueblo es el altar del holocausto, y por eso es ahí donde se echa la sangre. Solamente es esa mención. Bueno, en el cuarto punto, puse así: restaura tu comunión frente a cada falta, aun siendo una persona más del pueblo. En este caso, fíjate cómo viene esta línea. Arranca con el sacerdote, después sigue con toda la nación, sigue con los jefes, pero ahora el pecado de cada persona tiene que ser tratado. No podemos asumir de que como yo no soy un líder o yo no tengo un rol principal dentro del pueblo, entonces mi pecado no es importante para Dios. Claro que no, es igual de importante. No importa quién soy yo, el pecado tiene que ver con mi relación con Dios. Entonces, esa persona debe responder de la misma manera. Y si vos mirás, bueno, ahí toda la descripción del versículo 27 hasta 35 es prácticamente idéntica a todo lo demás. Solamente en el capítulo 5, lo que vas a tener son ejemplos de clases de pecados que deberían ser tratados. Y en estos ejemplos, vos ves que son pecados que tal vez el pueblo podría pasar por alto, y que Dios se lo señala y le dice, por ejemplo, si pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo de lo que vio y supo y no lo denunciare. Entonces acá tenemos un pecado que no es algo que yo hice, sino algo que no hice. Yo debería haber hablado, porque yo sí vi, yo sí supe, pero no dije nada. Y al no decir nada, yo me hice ahora culpable de mi silencio. Uno puede ser culpable no solamente por su acción, sino por su falta de acción. No solamente por sus palabras, sino también por sus silencios. Y acá está este ejemplo. El que no habla cuando tiene que hablar, él tiene que venir a traer el sacrificio. Y después, otro ejemplo. La persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda. Claro, el pueblo camina en medio de peligros, de contaminarse. Ellos tienen que vivir una vida limpia, pero ellos se relacionan con cosas inmundas. Entonces tienen que tener una actitud constante de buscar qué es lo que contamina y limpiarse de eso. Y aún por las cosas que ellos tocan, ir y confesarlo a Dios. Bueno, si nosotros pensamos en nuestra vida, ¿cuántas cosas son las que serían pecado para Dios? Nosotros muchas veces cuando predicamos le decimos a la gente, pecado no es solo lo grande que hacemos. Pecado puede ser un pecado de omisión o de comisión. Puedo hacerlo o puedo no hacer algo y ser pecado. Pecado puede ser algo visible o algo secreto.
Pecado puede ser algo en la intención del corazón. Bueno, la pregunta es, ¿nosotros estamos tratando esos pecados con la seriedad con la que Dios los trata? ¿Nosotros estamos confesando nuestros pecados a Dios? ¿Nosotros estamos viendo en Cristo el pago por ese pecado que yo cometí, aun cuando es un pecado del que nadie más supo? ¿Estoy siendo duro con el pecado o lo estoy pasando por alto? Y aún acá menciona el pecado de ignorancia. Menciona un pecado que lo cometió la persona sin tener la intención de cometerlo, pero lo hizo. En nuestra época se suele creer que es solamente pecado lo que yo quise hacer mal. Entonces si una persona dice, bueno, pero yo no quise hacerlo, ese no quise hacerlo parece que le libra a la persona de la culpa. Pero no para Dios. Para Dios el no quise hacerlo no libra de la culpa, sino que me hace ver la condición de mi corazón. Cuando vos pecás y decís, no quise hacerlo, ¿sabés lo que estás diciendo? Adentro mío está el pecado y sale aún sin que yo tenga la intención. Pero el problema está adentro. Todos estos pecados y todo este sistema, Dios lo planeó para que el pueblo de Israel entendiera una verdad. Pecado no es solamente lo que yo hago, no son las acciones, ni siquiera las intenciones, los pensamientos. Eso es solamente el fruto del pecado. Pero la raíz del pecado está en nuestro corazón. Y Dios ve esa raíz. Dios ve el pecado de nuestro corazón. Y Dios quiere que nosotros lidiemos con esa raíz y que nos arrepintamos y confesemos esa raíz del pecado. En todas las formas en las que ese pecado se manifiesta. Por ejemplo, el pecado de orgullo se manifiesta en 1000 maneras en nuestro corazón. Y aún el orgullo nace de nuestra rebeldía a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que confesar. Ahí es donde Dios quiere que apuntemos. Aún cuando yo digo, no lo quise hacer, el hecho de que no lo quisiste hacer, lo único que demuestra es que sos más pecador de lo que pensabas. Y la raíz de tu pecado está ahí. Y Dios quiere librarte de ese pecado. Entonces, el creyente ahora debe ganar ese celo por la pureza y la limpieza. Y tiene un camino para hacerlo. Algo interesante, ya para terminar, es que después de haber hecho todo esto, aún así el pueblo no tenía acceso a Dios. Aún así ellos no podían entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Aún así, después de todos los sacrificios, porque ninguno de esos sacrificios podía realmente limpiar el pecado. Esos sacrificios solamente anunciaban el que iba a poder hacerlo y que lo iba a dar entrada hasta la presencia misma de Dios. Y por eso Jesús, Él es el sacrificio por el pecado, para el creyente. Él es el verdadero sacrificio. Todo lo que leímos recién nos habla de Él. Y nos hace ver a un Dios muy distinto al que tienen las demás culturas. ¿Saben que en las culturas del mundo, el hecho de hacer sacrificios no fue nuevo para Israel? Ellos no fueron los primeros en hacer estos sacrificios en el mundo antiguo. Todos los pueblos tenían sus propias formas de sacrificio, pero hay una diferencia grandísima entre todos los pueblos de Israel. Los pueblos veían a un Dios enojado que los quería destruir. Y entonces ellos de alguna manera tenían que aplacar la ira de Dios con este sacrificio que traían. Pero cuando vos lees esto, ves a un Dios distinto. No es el pueblo el que está ideando cómo aplacar la ira de Dios. Es Dios el que le está dando un camino al pueblo para ser limpiados y así librados de las consecuencias de su pecado. La imagen es totalmente distinta. La Biblia nos muestra un Dios santo, pero un Dios deseoso de perdonar, deseoso de limpiar, no deseoso de condenar y de destruir. Por eso hay un camino abierto a la salvación y a la santificación diaria para nosotros, los creyentes. Entonces, ese es el mensaje del sacrificio de hoy. Vamos ahora y terminamos. Padre, en esta mañana tú nos mostraste en este sacrificio tu
tu gracia, tu misericordia, que nos limpie. Señor, qué agradecidos estamos de que tú nos trates con amor y con misericordia, y que perdones, y que nos libres de esto que tanto odiamos en nuestra vida. Y Señor, te clamamos como iglesia, líbranos del pecado. Haznos puros. Ayúdanos a poder rendirnos cuenta, a tener esta actitud de confesión y de limpieza, para que tú puedas bendecirnos, para que tú puedas ser honrado en nuestra iglesia y que podamos nosotros disfrutar de la comunión íntima contigo. Te entregamos todo a ti, Señor, confiando en que tú eres poderoso para hacerlo. En nombre de Jesús, amén.